Hola a todos, mi nombre es José Betancourt y hoy les voy a presentar un problema sobre movimiento oscilatorio, un tema de física 1. Entonces este es el enunciado del problema. Dice, un objeto cuadrado de masa m se construye con 4 varas uniformes idénticas, cada una con longitud L unidas entre sí. Este objeto se cuelga de su esquina superior en un gancho y dice si se gira ligeramente a la izquierda y luego se suelta, ¿con qué frecuencia oscilará de un lado a otro? Entonces, cuando estoy resolviendo este problema, en realidad voy a utilizar m como la masa de las varas para que sea un poco más fácil de visualizar. Luego, lo que vamos a hacer es al final dividimos entre un cuarto m, porque cada vara va a tener un cuarto de la masa, para pues poder obtener la respuesta final en términos de la m que nos da el enunciado. Entonces, para poder resolver el problema vamos a necesitar hacer dos cosas. Calcular el momento de inercia del sistema y calcular su torque. El torque que hace la gravedad sobre el sistema, perdón. Entonces, primero, para calcular el momento de inercia, utilizaremos el teorema de los ejes paralelos, que lo que me dice es que si yo tengo dos ejes paralelos, uno que pase por el centro de masa y otro, puedo calcular el momento de inercia a través del segundo eje, con respecto al segundo eje, como el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa, más la masa del objeto por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Entonces, si yo tengo las varas 1 y 2, vamos a tener una distancia de L medios entre el gancho y el centro de masa, que lo que nos interesa es el momento de inercia con respecto al gancho. Y vamos a tener una distancia de raíz de 5 sobre 2L que podemos obtener haciendo Pitágoras. Tenemos un lado L y un lado L medios. Entre el gancho y el centro de masa de la vara 4 y el de la vara 3 también, que está acá abajo. Y teniendo eso en cuenta, obtenemos los momentos de inercia y utilizando el teorema de los ejes paralelos para las varas 1 y 2 y 3 y 4, teniendo en cuenta que el momento de inercia con respecto al centro de masa de una vara es un doceavo de nl cuadrado. Y entonces, sumando I1, I2, I3 e I4, obtenemos que el momento de inercia total del sistema con respecto al eje que pasa por el gancho es 10 tercios de ml cuadrado. Ahora, para calcular el torque, tenemos que tener en cuenta que acá podemos considerar como si la gravedad actuara solamente sobre el centro de masa, si lo queremos considerar puntual, y el centro de masa se ubica aquí en el centro del cuadrado. Si hacemos Pitágoras, podemos ver que el centro de masa, en realidad se ubica a una distancia de raíz de 2 sobre 2 del gancho, raíz de 2 sobre 2L. Y eso es importante porque lo que va a suceder es que vamos a considerar que cuando yo muevo el cuadrado cierto ángulo, el centro de masa también se mueve cierto ángulo. Y va a estar dado precisamente por este vector R, que está a una distancia de raíz de 2 sobre 2L del gancho que estaría acá arriba. Entonces, sabemos que la definición de torque es R cruz F, en este caso F es nuestro peso, y sabemos que la magnitud del producto cruz es la magnitud del vector 1, que en este caso sería raíz de 2 sobre 2L, la magnitud del vector 2, que sería 4mg seno de teta. Como les dije, teníamos que cada vara para la solución de este problema la consideré con masa m. Entonces, pues el peso total es 4mg. Y perdón, el seno de teta sale por el hecho de que tenemos un producto cruz. Y esa dirección K es una dirección que va saliendo del tablero. Y esto va a ser importante porque si, por ejemplo, pensamos en aplicar la regla de la mano derecha a este ángulo θ, nos sale una dirección que es entrante al tablero. Entonces, el torque que hace la gravedad va en contra de este desplazamiento angular, con la dirección que nos daría esto. Y entonces hace que se devuelva, como esperaríamos. Entonces, listo, teniendo este torque, lo que vamos a poder plantear es la ecuación de movimiento, que sabemos que el torque es el momento de inercia por la aceleración angular.
Solamente que hay un menos, por los que les decía ahorita, que es que cuando yo giro, me surge un eje que es contrario al eje sobre el cual está el torque. Entonces, o pues podríamos pensarlo como que el torque va en contra de la dirección de desplazamiento del ángulo. Entonces, por eso sale el menos. Y reemplazando las cantidades, podemos obtener esta ecuación de movimiento de acá, que es la segunda derivada de teta, se relaciona con el seno de teta. Y tenemos esta constante de aquí. Una vez vemos esto, podemos recordar que nos decía que el desplazamiento era pequeño y para ángulos pequeños podemos hacer la aproximación seno de teta aproximadamente teta. Y nos queda esta ecuación que es precisamente la ecuación de un oscilador armónico. Si recuerdan de lo que usualmente vemos en clase, tenemos que la segunda derivada de x, es decir, la aceleración, es menos k sobre m por x, cuando tenemos simplemente una masa sobre un resorte. Y ese k sobre m es precisamente la frecuencia angular al cuadrado. Y eso se cumple para cualquier ecuación de este estilo. La frecuencia angular al cuadrado va a ser precisamente este factor que vamos a tener acá. Y ya con esto podemos despejar la frecuencia angular, que va a ser la raíz de ese factor. Y vemos acá que, por ejemplo, si hacemos análisis dimensional, para un péndulo es raíz de g sobre L. Acá tenemos un factor numérico que no agrega unidades, entonces vemos que por lo menos las unidades están bien. Y pues tenemos este factor adicional que surge por el hecho de que tenemos un péndulo físico, la geometría del sistema no es un péndulo puntual como es el que se trabaja cuando primero estudiamos este tipo de oscilaciones. Y bueno, eso sería todo para resolver este problema. Gracias por escuchar.